En este video me gustaría hablar de cómo evaluar una hipótesis aprendida por nuestro algoritmo. En los siguientes videos profundizaremos para hablar de cómo prevenir los problemas de sobreajuste y de subajuste. Cuando ajustamos los parámetros de nuestro algoritmo de aprendizaje, pensamos en elegir los parámetros para minimizar el error de entrenamiento. Pudiéramos pensar que obtener un valor realmente bajo de error de entrenamiento es bueno, pero ya hemos visto que aunque una hipótesis con un error de entrenamiento bajo no es necesariamente una buena hipótesis. También hemos visto ya un ejemplo de cómo la hipótesis puede causar un sobreajuste e impedir, por lo tanto, la generalización de nuevos ejemplos que no se incluyen en el conjunto de datos de entrenamiento. Entonces, ¿cómo podemos saber si una hipótesis está sobreajustada? En este ejemplo simple podemos trazar la hipótesis de h, de x, y ver qué sucede. Pero, en general, para problemas con más de una función, es decir, en problemas con un gran número de funciones, como estos, se vuelve difícil o quizá imposible trazar cómo luce la función de la hipótesis. Por lo tanto, necesitamos otra manera para evaluar nuestra hipótesis. El método estándar para evaluar una hipótesis aprendida es el siguiente. Supongamos que tenemos un conjunto de datos de aprendizaje como este. Aquí solo se muestran 10 ejemplos de entrenamiento, pero podemos tener docenas, cientos o quizá miles de ellos. Para asegurarnos de poder evaluar nuestra hipótesis, lo que haremos es dividir los datos que tenemos en dos porciones. La primera porción será nuestro conjunto usual de entrenamiento y la segunda porción será nuestro conjunto de prueba. Una división muy típica de los todos datos que tenemos en un conjunto de entrenamiento y en un conjunto de prueba puede ser de aproximadamente el 70% y 30%, respectivamente, donde tenemos más datos en el conjunto de entrenamiento y relativamente menos en el conjunto de prueba. Ahora, si tenemos un conjunto de datos, asignaremos solamente el 70% de los datos para que sean nuestro conjunto de entrenamiento, donde m es, como de costumbre, nuestro número de ejemplos de entrenamiento y el resto de los datos será asignado para formar parte de nuestro conjunto de prueba. Aquí, utilizaré la notación m, subíndice prueba, para denotar el número de ejemplos de prueba. En general, este subíndice prueba denotará los ejemplos que resulten del conjunto de prueba, de manera que x un subíndice prueba, y un subíndice prueba es mi primer ejemplo de prueba. Supongo que en este ejemplo corresponderá a este ejemplo de aquí. Finalmente, un último detalle. Aunque he separado estos datos con el primer 70% asignado al conjunto de entrenamiento y el 30% restante al conjunto de pruebas, si hay algún tipo de orden en los datos, sería mejor asignar un 70% aleatorio de los datos al conjunto de entrenamiento y un 30% aleatorio de los datos al conjunto de prueba. Así que, con los datos ya asignados de manera aleatoria, podemos tomar el primer 70% y el último 30%. Pero si los datos no estuvieran ordenados aleatoriamente, sería mejor aleatorizar o reordenar de manera aleatoria los ejemplos en tu conjunto de entrenamiento. Antes de enviar el primer 70% al conjunto de entrenamiento y el último 30% al conjunto de prueba. Aquí presento un procedimiento típico para entrenar y probar el algoritmo de aprendizaje y la regresión de aprendizaje. Primero, es necesario aprender los parámetros θ de tu conjunto de entrenamiento, para que minimices el error de aprendizaje usual objetivo de j, de θ, donde j, de θ se definió utilizando el 70% de todos los datos que tenemos. Es decir, solo los datos de entrenamiento. Después es necesario calcular el error de prueba. Denotaré el error de prueba como j, subíndice prueba.
Lo que haremos es tomar el parámetro θ que hemos aprendido del conjunto de entrenamiento y lo insertaremos aquí. Luego calcularemos el error de prueba, que escribiré como sigue. Esto es, básicamente, el error cuadrático promedio como se midió en el conjunto de prueba. Es lo que uno se esperaría. Si aplicamos cada ejemplo de prueba a la hipótesis con el parámetro θ y medimos el error cuadrático de la hipótesis en m, subíndice prueba, es decir, en los ejemplos de prueba. Y, por supuesto, esta es la definición del error del conjunto de prueba si utilizamos la regresión lineal y utilizamos la métrica del error cuadrático. Pero, ¿qué pasa si estamos resolviendo un problema de clasificación utilizando, en cambio, la regresión logística? En este caso, el procedimiento para entrenar y probar la regresión logística es muy similar. Primero obtendremos los parámetros de los datos de entrenamiento, es decir, el 70% de los datos. Después calcularemos el error de prueba así. Es la misma función objetiva que utilizamos siempre para la regresión logística, pero esta vez la definiremos usando m, subíndice prueba, es decir, los ejemplos de prueba. Aunque esta definición del error del conjunto de prueba J, subíndice prueba, es perfectamente razonable. A veces hay una alternativa de medición de los conjuntos de prueba que puede resultar más fácil de interpretar, y es el error de mala clasificación. También se le llama error de clasificación CR o N, o en donde 0 y 1 denotan que puedes obtener ya sea un ejemplo correcto o un ejemplo erróneo. Esto es lo que quiero decir. Permítanme definir el error de una predicción, es decir, h de x con un valor asignado a y, igual a 1 si los resultados de mi hipótesis arrojan un valor mayor o igual a 5 y es igual a 0, o si mi hipótesis arroja un valor menor a 0.5 y es igual a 1. Bien, ambos casos responden, básicamente, si la hipótesis clasificó mal el ejemplo asumiendo que asignaste un umbral de 0.5, así que pensamos que era más probable que fuera 1, pero resultó ser 0, o si la hipótesis era más propensa al 0, pero el valor asignado era en realidad 1. De otra manera, definimos esta función de error como 0, si tu hipótesis clasificó el ejemplo y, de manera correcta. Entonces, podríamos definir este error de prueba utilizando la medición del error de mala clasificación como uno de las pruebas m de la suma de y, igual a una m, subíndice prueba, del error de h, de x y prueba, y xy. Esta es mi manera de escribirlo y es exactamente la fracción de ejemplos en el conjunto de prueba mal asignados por mi hipótesis. Esta es la definición del error del conjunto de prueba utilizando el error de mala clasificación de la medición del error de mala clasificación 0,1. Esta es la técnica estándar para evaluar qué tan buena es una hipótesis. En el siguiente video adaptaremos estas ideas para ayudarnos a hacer cosas como elegir las características, como el grado polinomial que se utilizarán en el algoritmo de aprendizaje, o a elegir los parámetros de regularización para un algoritmo de aprendizaje.